antes de lanzarnos a ver el prólogo que escribe la autora, sería bueno plantearnos este libro para un lector de hoy como somos nosotros, para el lector del libro del siglo XXI, que tiene el libro de la vida. Muchísimas cosas. ¿Qué pinto yo leyendo un libro de una monja del siglo XVI, por muy santa que sea, que se pone a contar su vida? Y a mí, ¿qué me importa? Y encima las gracias místicas, que si un querubín, que si luego le pasaba, que si luego vio demonios, que si luego le hablaron, que si oyó unas palabras. A ver, yo estoy en el siglo XXI, veo películas de Walt Disney, entonces también de ciencia ficción, por todas estas cosas, a mí, lector del siglo XXI, máxime si encima no soy monja, porque esto que lo lean las monjas son las hijas de Santa Teresa, pues mira, ya que son las hijas de Santa Teresa, que se lo lean y se lo ocurren. Pero, a ver, el señor que va por la calle con corbata o con pantalones vaqueros, ¿qué pinta leyendo el libro de la vida en el siglo XXI? Pues mucho, y como no lo lean se lo pierden, y si se lo pierden es que son tontos, directamente. Vida es un libro con una intención claramente espiritual, que, esto no lo digo yo, lo dice el padre Tomás Álvarez, si suena burrada la bronca que se la echen a él. El padre Tomás dice que el libro de la vida, a semejanza de la Biblia, con la debida distancia, pero a semejanza de la Biblia, narra un hecho religioso singular en la historia, acontecido a una persona concreta. Lo mismo que la Biblia te cuenta que había un buen hombre, que le pusieron un río que se llamaba Moisés, que luego le rescató a la hija del faraón, que patatín, que patatán, y que fue escogido por Dios, y que en un momento dado le llamaron y sacó a su pueblo y atravesó el Mar Rojo y todas las cosas de Moisés, que es una cosa muy singular que le pasó a un señorín, o lo que le pasó al pobre Abraham, que te nota, o lo que les va pasando a determinadas personas, pues salvando la distancia, el libro de la vida narra la obra de Dios en una persona concreta y única en la historia de la Iglesia y de la espiritualidad, que se llamaba Teresa de Ahumada, después Teresa de Jesús. Ese es el libro de la vida. Y si ella, todavía hoy, nos citara en algún sitio, eso sería guay, para encontrarnos con ella y poder dialogar con ella, ya no sería como en el momento en que escribió el libro y se lo entregó al padre García de Toledo para discernir la autenticidad de sus vivencias espirituales, ¿no? Las experiencias que estaba teniendo, someterlas al criterio del padre García de Toledo. Porque ahora, en el siglo XXI, la Iglesia ya la ha reconocido de requete sobra, ¿no? Es doctora de la Iglesia, la primera mujer doctora de la Iglesia. Ahora nos citaría para dialogar con ella y para compartir y hacernos asistir, esto es lo que querían las monjas y no tuvieron, nosotros sí lo tenemos, a sus vivencias místicas, a sus vivencias más íntimas. Ese es el libro de la vida, nos abre una de las almas más privilegiadas que han pasado por este mundo y nos la abre de par en par. Y eso que las monjas y quienes vivían cerca de ella y la querían y la conocían estaban deseando entrever, ese misterio, a nosotros se nos ofrece hoy, en el siglo XXI, cuando abrimos el libro de la vida. Con la libertad que ella tiene, porque Santa Teresa está ahí cuando tú lees el libro de la vida. Está ahí. Y si te duermes te sacude. Oye, no te duermas y lee como este libro, ¿no? Entérate de lo que te estoy diciendo. Ella está ahí con la libertad con que hoy puede estar desde la Iglesia triunfante, ¿no? Ella es compañera de camino, ella está en el cielo, pero está con nosotros por la comunión de los santos y está viva y de verdad, ¿no? Y entonces ahora es más maestra que nunca y ahora ya no hay que discernir la autenticidad de aquello, porque ahora nos lo puede explicar mucho mejor. Y si no nos enteramos, le dice al Espíritu Santo, a ver, que esta no se ubica, dale, ¿no? Cosa que entonces no podía hacer. Y ahora más que nunca, en este momento, el libro de la vida es asomarse al alma privilegiada de Santa Teresa. Cosa que en su momento el pobre García de Toledo decía, estará bien, estará zumbada, será verdad, no será verdad, será una hereje, me estará tomando el pelo. Todas esas dudas que tuvo el padre García de Toledo, nosotros hoy no las tenemos. Hoy podemos disfrutar a lo grande de toda la experiencia mística de esta mujer. Y cuando hablo de experiencia mística, no me refiero a los hechos extraordinarios, que también los narra,
sino a todo lo que Dios hizo con ella. Cómo la colmó, cómo la amó, cómo la elevó, cómo la llenó, cómo la santificó, cómo la transformó en sí, ¿no? Entonces, hoy día podemos ver eso leyendo el libro de la vida. Eso antes no lo tenían. Los que vivieron con ella, eso no lo tuvieron. Alguna ventaja tiene que tener estar en el siglo XXI. En definitiva, el libro de la vida es el testimonio de la acción del Espíritu Santo en el alma de Santa Teresa. Y nos podemos asomar ahí tranquilamente, ¿no? Santa Teresa es muy lista. Y ella es muy consciente de su capacidad de empatizar con las personas. Era una persona tremendamente sociable y tremendamente simpática. O sea, tenía muchísimo atractivo y se traía a todo el mundo de calle, ¿no? Y a los que no la querían iba a verles directamente y se presentaba a ellos. No sé, que fulanito está hablando mal, pues allá que voy, a ver a fulanito. Y le llevaba un regalo, no sé qué le haría, cuchi, le guiñaría un ojo, le diría una gracieta y se lo metía en el bolsillo directamente, ¿no? Como pasó con el pobre aquel Bartolomé de Medina, con la trucha, que ya lo he contado muchas veces. Y ella escribe y lo dice así para engolosinarnos, para engolosinar al lector, para traerlo no hacia ella, sino hacia Dios. Pero se sirve del atractivo que Dios le ha dado a ella para llevar directamente a la gente hacia Dios. Entonces lo hace con toda intención de enganchar a la gente, o sea, de pescar. Lanza el anzuelo y todo el mundo muerde como tontos, que es de lo que se trata, ¿no? Claro. Ella lo dice claramente, que lo hace con esa intención, nada de que la idea es esa. O sea, el fin es totalmente apostólico, o sea, ella hacía proselitismo con todo el descaro del mundo, no se cortaba un pelo. Y a mí me da mucha alegría, porque si ella no se cortaba un pelo, ¿por qué no vamos a cortar los demás? Somos unos tímidos, ¿no? Ella decía de verdad lo que pasaba, con la intención de arrimar a la gente, o sea, de traer la gente a su bando, ¿no? Que es el bando de Dios. Su experiencia de Dios es una experiencia profundamente cristiana. Santa Teresa es Cristo, ante todo es cristiana, pero una experiencia abierta. Dice el padre Tomás Álvarez que el libro de la vida de Santa Teresa puede ser perfectamente leído sin ningún tropiezo y sin ninguna dificultad por un no creyente, por un budista o por una judía como fue Edith Stein, ¿no? Y llega, porque ella no está cerrada. Ella habla de su experiencia y no condena a nadie, que eso es muy bonito, ¿no? Sus páginas son testimoniales, son interpelantes, no pretenden ser modelos, ella no se presenta a sí misma como un dechado de virtudes, al contrario, habla todo el tiempo de su ruin vida. Y desde luego el estilo literario es totalmente descuidado porque le da lo mismo. O sea, ella no está haciendo literatura, ella está contando una serie de experiencias y escribe tranquilamente, ¿no? De hecho, el estilo de Santa Teresa es suyo, único y personal. Pero porque no tenía ninguna intención literaria cuando escribió. Y ella habla para cualquier lector. Esto es muy importante. En eso se parece al Evangelio. Es para cualquier lector. Cualquiera puede leer el libro de la vida. Y más o menos cualquiera puede comprender lo que ella intenta decir. Otra cosa es que luego te lo creas o no. Pero comprenderlo, cualquiera lo puede comprender. El libro está escrito para no estancarnos en las dudas, en la incertidumbre, para gente que quiere buscar en la vida metas, pautas, camino y un sentido a la vida. Y al final del libro hay una especie como de carta de envío en que urge al lector, dice, por eso, dése prisa a servir. A Santa, cosas concretas y concisas. Es decir, dése prisa a servir significa dése usted prisa a vivir, no pierda más el tiempo. Deja de hacer el indio, vaya. Esa es una consigna que hoy es de plena actualidad.
Deje usted de hacer el idiota, póngase a vivir en condiciones y deje de perder el tiempo, ¿no? Dese prisa a servir. Y llegamos al prólogo del libro. El prólogo es un anticipo del ritmo narrativo que mantendrá a lo largo de todo el libro. Primero comienza dialogando llanamente con el lector en el número 1 y después sigue con una actitud vertical. Empieza a hablar con Dios. Una oración dirigida a Dios en el número 2. Y de paso, porque ella nunca da puntada sin hilo, ella informa al lector de por lo menos 3 cosas. Primero, ¿cuál es el argumento del libro? Segundo, ¿quiénes son los destinatarios del mismo? Y tercero, ¿cuáles son los criterios de narración más elementales? O cuál es su postura al escribir el libro, ¿no? El tema del libro será sobre todo el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho. Eso dice ella, luego cuenta de todo aparte de eso, pero bueno, la intención primera era esa. Es decir, la franja religiosa más profunda de su vida, ¿no? Su vivencia religiosa más íntima. Después, el hilo conductor del relato va a ser la iniciativa o la presencia de Dios en la vida de ella, cómo Dios se hace presente en su vida. De modo que el peso fuerte de la narración va a recaer no en lo que ella ha hecho o haya dejado de hacer, aunque habla mucho de su ruin vida, sus muchos pecados y tal, pero lo más importante no es lo que ella haya hecho, sino lo que a ella le ha sucedido, lo que a ella le ha acontecido, lo que a ella le ha pasado, la cantidad de experiencias místicas que han ido dando unidad a su vida. Y no le interesa tanto contarlo por contarlo, narrarlo por narrarlo, cuanto el aclararlo, el discernirlo y el conocerlo en profundidad. Porque con eso puede definir el sentido de lo que he viviendo. ¿Qué sentido tiene que me haya pasado esto? ¿Qué sentido tiene que yo haya tenido, que haya escuchado estas palabras sustanciales? ¿Qué sentido tiene, yo qué sé, que haya recibido tal gracia mística, ¿no? Pues lo cuenta para poder, según lo va escribiendo y lo va narrando, ahondar y comprender ella misma mejor el sentido de eso que ha vivido, ¿no? ¿Por qué ha vivido? En el relato, esto es una manía que tiene ella, siempre antepondrá el relato de mis pecados y ruin vida. Lo de la ruin vida sale todo el rato en el libro de la vida, ya huele, o sea, dice, cambia de adjetivo, pues no. Mis pecados y ruin vida. Esto ocupa la parte más primera del libro, ¿no? Sobre todo en los primeros capítulos es machacante. Luego ya sale menos, pero hasta el capítulo 8 y el noveno ya te hartas de la ruin vida. Venga y dale con lo mismo, ¿no? Es lo que ella insiste. Los lectores y destinatarios del libro, ¿quiénes son? Pues en principio los que le han mandado a escribirlo. El padre García de Toledo y sus secuaces, o sea, un montón de gente que tenía que decidir si todo aquello era de Dios o de quién era, ¿no? Que el veredicto fue estupendo. Después de tanto leer y tanto escribir y tanto teólogo, pues no sé. ¿Quiénes son los autores del mandato y quiénes son los lectores y destinatarios del libro? Los que le mandan a escribir son sus confesores, que en aquel momento de su vida, en el Carmelo de San José, parecen ser los padres Ibáñez. Es que uno era Ibáñez y el otro es Báñez, hay dos. El padre Ibáñez, el padre Báñez, sin latina, Gaspar Daza, probablemente Baltasar Álvarez, que no se enteraba de nada, pobre, pero era buena persona, y desde luego, seguro, porque ella lo dice, el padre lo cita expresamente en el libro, el padre García de Toledo. Pero Baltasar Álvarez era un buenazo, un cachopán, pero en el limbo todo el día, o sea, no se empapaba de nada. Este fue el que le dijo que hiciera las higas y que aquello no era de Dios, o sea, era muy colocado el hombre, muy enterado de la situación. Bueno hasta casi de bueno, y quererla la quería muchísimo, pero totalmente ido. Después de estos 5 responsables estupendos, el quinteto Mortadelo y Filemón,
Después de estos cinco responsables, hay otros, mejor dicho, que integran ese grupo precioso, que son los 5 que al presente nos amamos en Cristo. La Santa Madre utiliza esa expresión y es una preciosidad, entre los cuales figuran al menos 2 laicos: el caballero santo, don Francisco de Salcedo, a quien ella quería muchísimo. Era un seglar, pero era un alma de Dios, una alma santa, y la santa le quería muchísimo, y el don Francisco a ella, porque anda que no le dio la brasa al pobre don Francisco, o sea, la tenía que querer para aguantarla todas las cosas que la aguantaba, o sea. Y otra persona a la que ella quiso mucho y que la quiso mucho a ella fue doña Guiomar de Ulloa, una viuda, amiga de Ávila, tenía 2 hijas en la Encarnación y era pues bien hechora de la Encarnación, y la mandaron a descansar a su casa, y fue cuando la conoció y nació entre ellas una grandísima amistad que duró toda la vida, ¿no? Y la quería mucho, mucho, y espiritualmente era una persona muy espiritual, pues era una de los 5 que actualmente nos amamos en Cristo. Y más a lo lejos, pero muy a lo lejos, el destinatario importante del libro, ya hemos dicho antes que fue el maestro Juan de Ávila, aunque cuando ella empezó a escribir la intención no era esa. Luego, como las cosas se fueron complicando, según iban pasando más cosas raras, y los 5 estos no se empapaban de nada, pues dijeron, vamos a mandarle la cosa, o sea, el mochuelo, al maestro Ávila que lo descifre, ¿vale? Y si se equivoca, pues que se equivoque. Porque no... A ver, yo ahora lo digo y me río, pero yo me pongo en el lugar de ellos. Y a mí me viene una monja contándome todas esas cosas que, uy, Dios, ¿qué hacemos? Vamos al psiquiatra de urgencia, rezamos, le damos vitaminas, que duerma más. Empiezas a pensar qué hacer con la monja esta, ¿no? Pero claro, de entrada, todas las cosas que Santa Teresa cuenta ahí, tú las sacas ese contexto de que es Santa Teresa y piensas que te lo ha contado la que está sentada al lado y dices, uy, está pobre, ¿cómo está? Y la miras con penita, y dices, ay, qué penita, ¿cómo está, no? Pues porque son cosas que ya las hemos asumido y entendido que son de Santa Teresa y todo el mundo se las cree, pero claro, de entrada, pecaditos normales, mire usted, venga con pecadillos de los normales, y quiere mortales, pero que sean pecados, no vengan con cosas más raras, porque ya uno se pierde, ¿no? Pues eso les pasaba a los pobres curas esto. Entonces, como lo vieron muy mal, dijeron, ala, a Montilla, que además queda muy lejos allá en Córdoba, y el maestro Ávila, pues que lo discierna, ¿no? Pero como digo, eso quedó muy al final, porque en la intención primera de ella cuando empezó a escribir fue porque el padre García de Toledo se lo había pedido, y en un principio no estaba en la mente de la santa que el libro llegara al padre Ávila, ¿no? Al maestro Ávila. Todavía hay una confidencia importante en su postura ante este discurso de su vida, ¿no? Ella no lo va a escribir como las vidas de santos que había escrito, primero porque no se considera una santa, primeramente, ¿no? Pero ella había leído en el Flos Sanctorum, pues las vidas de los santos, pues era muy normal, entonces la gente leía la vida de los santos, la gente piadosa, y ella tiene presente ese esquema de presentar la vida de un santo. Ella no lo va a escribir así, primeramente porque no se tiene por santa, está escribiendo sus pecados, su ruin vida, ¿no? Entonces en el Flos Sanctorum como que no pegaba. Y no le sirven de modelo literario los santos por una razón muy sencilla. Los santos se convertían y luego ya eran buenos para siempre. Ella no se convertía ni a tiros. Entonces estaban para arriba, para abajo, que me convierto, que lo intento, que me vuelvo a pegar, que vuelvo a empezar, que me vuelvo a caer. Estuvo así un montón de años, ¿no? Entonces los santos que eran buenos se convertían y ya seguían para adelante, pues a ella no le servían en este caso de modelos. No, serían modelos de otra cosa, pero no de esto. Y entonces escribe con toda claridad y verdad, ella utiliza esa expresión, y dice que se lo suplica al Señor con todo su corazón para ser sincera y no escamotear ni dorar la verdad al lector. O sea, habla de su ruin vida convencida de lo que está diciendo, ¿eh? O sea, queriendo decir la verdad de lo que es. Esta consigna lapidaria, típicamente teresiana, de claridad y verdad, aparecerá muchas veces en el relato. Como vuestra merced me tornó a decir y mandar que no se me diese nada en alargarme, encima Van le dice que no tenga problema en alargar un rollo, pues escribió lo que escribió, claro.
voy tratando con claridad y verdad lo que se me acuerda, dice en el capítulo 30. Y todavía al concluir el último capítulo de la obra, dice: heme atrevido a concertar esta mi desbaratada vida, poniendo lo que ha pasado por mí con toda la llaneza y verdad que yo he podido. Y otra intención que es hasta divertida, que está ahí tácitamente a lo largo de todo el escrito, es que ella intenta mantener el anonimato. Y yo me parto de risa, pero ¿cómo vas a mantener el anonimato? O sea, además, primero que la conocía Tokiski, y segundo que los 5 estos iluminados, pues cuando hablaban, la discreción pues no debía ser una especie de punto que hubieran trabajado mucho. Entre los sustos que se daban cuando leían aquello y se ponían a comentarlo, pues el anonimato. De hecho, llegó un momento que no la quería confesar nadie en Ávila. Porque claro, que esta mujer no se confiesa de cosas normales, no, una cosa rarísima, ni se te ocurra meterte en líos. No tiene pecado ni mortales ni veniales, tiene una cosa muy rara que no sabemos si son pecados o no son pecados o qué son. Entonces, mira, es un lío confesarla. Total, que nadie quería confesarla, entonces en serio. Y pues yo digo que todos muy discretos. De hecho, ella, en el libro, en el manuscrito, ni firma el prólogo, ni dice quiénes le han mandado escribir el libro, ni pone el nombre de sus confesores, ni el de los lugares donde suceden las cosas. O sea, no sitúa las cosas, porque intenta que sea un relato anónimo, no empieza a contar cuándo nació, dónde nació. Lo sabemos porque lo hemos buscado después, ¿no? Los historiadores lo han buscado, pero ella no lo cuenta, ¿no? Porque intenta mantener ese anonimato. Lo que pasa es que es irrisorio, porque no lo consigue para nada. Al final del libro todavía intenta mantener este secretismo, porque dice que si su asesor espiritual, que a estas alturas del libro todavía sigue siendo innominado, no ha dicho quién es, decide quemar luego el libro, no querría ella que lo hiciese sin que lo viesen las 3 personas que vuestra merced sabe. Aquí dan ganas de decir de mí, secretitos en reunión, son de mala educación, ¿no? Porque dan ganas de decir, mira, eso se lo cuenta después. O sea, ella está escribiendo y dice, eso es que usted sabe, que a nosotros mendruguetes, que tampoco, que si lo va a quemar que lo queme, pero que primero lo lean nosotros, ¿no? No sea que después vayan y me lo hagan volver a escribir, no puede pasar. Y todas estas personas también están mantenidas en el anonimato. O sea, si sabemos quiénes son es porque después se ha buscado, se ha indagado, se ha investigado quién es, qué pasó y lo tenemos, ¿no? Pero ella, desde luego, no cita a nadie. Solamente el nombre del maestro Ávila, al final, rompe esta norma de sigilo, porque luego no manda ningún nombre concreto, ¿no? Y lo menciona ya fuera del libro, en la carta de envío que va al final, que se añade en la última página del autógrafo. Es un añadido bastante posterior, ¿no? Ella escribe, ya os lo he dicho antes, no para hacer literatura, la literatura le importa un bledo, sino para la gloria y la alabanza de Dios. Lo dice en el número 2, ¿no? Para la gloria y la alabanza de Dios. Conociéndome mejor, ayuden a mi flaqueza. Esa es la razón última del escrito. Que sus directores, sus asesores espirituales la conozcan bien para poderla ayudar. Y ella le interesa conocerse a fondo para poder vivir a fondo. Cuando escribe esto, ella ya ha leído las confesiones y los soliloquios de San Agustín, que fue un santo clave en su proceso de conversión, ¿no? Yo creo que la santa, cuando leía a San Agustín, de alguna manera se consoló. Dijo, si este lo consiguió, al final yo también lo conseguiré, porque la conversión de San Agustín tampoco es de las del Foro Sanctorum. La conversión de San Agustín fue como la guerra, ¿no? Faltaban los vándalos que llegaron al final, pero fue muy compleja. Entonces yo creo que de ahí ella vio un ejemplo a seguir. San Agustín sí le sirvió de modelo, de ejemplo, y de alguna manera lo siguió, ¿no? El conocerse, ¿no? Señor, que te conozca y que me conozca. Todavía hoy tenemos la valoración de la autora y del libro hecha por uno de aquellos primeros lectores implicados en la composición de vida, uno de estos innominados, que fue el padre Báñez,
que fue requerido en su momento por la Inquisición para preguntarle sobre el libro. Cuando el libro estuvo en el proceso, pues uno de los que fue llamado fue el padre Bañez. Y por eso conservamos lo que pensabas, ¿no? Acerca de lo primero, de la intención de la santa, cuando escribió, el padre Bañez les dijo a los inquisidores que en este libro Teresa de Jesús, monja carmelita, da relación llana de todo lo que por su alma pasa, a fin de ser enseñada y guiada por sus confesores. Y en todo él tiene muchas cosas de gran edificación y avisos para personas que tratan de oración. Eso declaró el padre Bañez delante de la Inquisición. ¿Y para qué lectores era la obra? ¿Quién iba dirigida la obra? Responde Bañez, más exigente, que este libro era para cristianos adultos. Dice así: resuélvome en que este libro no está para que se comunique a cualquiera, sino a hombres doctos y de experiencia y de discreción cristiana. Él está muy a propósito del fin para que se escribió, que fue dar noticia esta religiosa de su alma a los que la han de guiar para no ser engañada. Esto lo dijo el padre Bañez el 7 de julio de 1575, cuando el libro estaba procesado, ¿no?, por la Inquisición. La Santa Madre tenía 60 años. Y a mí me hace mucha gracia esto, ¿sabéis? Porque yo soy muy mala. Este libro era para cristianos adultos, lo sabía, no se enteraban de nada nosotros. O sea, cualquiera no, porque no se pilla, ¿saben ustedes? Si lo sabré yo, que no se entiende ni torta de lo que sucede, o sea, para cualquiera no es. Bañez, esto hay que tenerlo en cuenta, hacía esas declaraciones de una manera sesgada para uso del consumidor, que era el Tribunal de la Inquisición. A lo mejor hubiera querido decir otras cosas, pero delante de la Inquisición había que decir lo que había que decir. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar esto, ¿no? Y con esto ya pasaríamos a la primera parte de la narración, a los 10 primeros capítulos. Que antes de irnos voy a hacer un resumen de cómo son estos 10 primeros capítulos. Los 10 primeros capítulos son un compacto, ¿vale? Y son un bloque en sí mismos. Vamos a ver uno por uno, evidentemente, pero tienen una parte del libro. Luego ya empiezan los grados de oración, que os he dicho que no tiene nada que ver con lo anterior, pero los 10 primeros capítulos es la parte más biográfica del relato, donde ella cuenta más cosas de su vida, sobre todo de su vida anterior a ver cómo lo digo. Todavía no había empezado su vida mística, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Antes de su vida mística, cuando era normal, entre comillas, si alguna vez Santa Teresa fue normal, que yo tengo mis dudas, porque lo de marcharse corriendo a que la cortaran la cabeza ya no era muy normal, pero bueno, quiero decir que antes de su vida mística, antes de las grandes experiencias místicas, lo cuenta antes del capítulo 10, dentro del que la niña prometía, que jugaba a las ermitas, cosa que yo nunca jugué, fue a que la cortaran la cabeza, cosa que a mí tampoco nunca se me ocurrió, para morirse por Cristo e ir al cielo. Lo gracioso que fue una tierra de moros en dirección contraria. En vez de salir por donde estaban los moros, salir por el otro lado de Ávila, porque ellos que sabían, ¿no? Pero la intención era ir a que les cortaran la cabeza por Cristo. Dice, bendito Dios. Es que era así, luego se marcha al convento y dice, se marchó sin decirle nada a su padre. Bueno, sí, pero es que el problema es que metió a su hermano en otro convento sí o sí. Y el otro pobre pavo, pues en vez de decir que no, pues duró allí 2 días, claro, porque no tenía vocación. Se volvió a marchar, que hacía el pobrecito, además le metió a Dominico en Santo Tomás. La pobre diría, pero bueno, no, el pobre, digo, no, porque era tonto. Porque a uno se lo lleva que le corten la cabeza y el otro le mete fraile sí o sí. Al pequeño, a Rodrigo, vamos a que nos corten la cabeza. Y el pobre Rodrigo iba. Allá iban los dos, ella tenía 7 años, pues él 2 menos, una cosa así, o año y medio menos. Pues a que nos corten la cabeza, y allá iba el pobre Rodrigo a que le cortara la cabeza. Al otro le dice, tú a ser fraile, y allá va al otro con 10 y no sé qué años, a ser fraile, que yo no tenía 5, ella tenía 18. Pues no sé los que tendría otro pobre Antonio, pero también le metió en el convento, sí o sí, no, claro, los 2 días se marchó del convento y se volvió a su casa, pues ¿por qué no?
que no tenía vocación, pero que les traía a todos en jaque, o sea, como lo hacía. Por eso digo que dicen, la vida normal de Santa Teresa, pero ¿cuándo la tuvo normal? Porque yo nunca la he visto normal, ¿no? Entonces yo distingo no la vida normal, sino la vida anterior a su vida mística y su vida mística propiamente, ¿vale? Que empezó más tarde. Pero así normal, la niña prometida desde pequeñita. A mí que no me cuente. Entonces, digo que la primera parte del libro cuenta la vida de Teresa anterior a su ingreso en la vida mística. Desde su infancia hasta los 39 años, su vida normal hasta los 39 años, ¿vale? Corresponde a esa fase designada de la vida que ella llama mi ruin vida. 39 años de ruin vida, estamos a tiempo, ¿eh? Comprende dos periodos bien definidos. Los primeros 20 años de vida en el hogar, hasta que ingresó en el monasterio. Y luego los otros 20, bueno, 19, 20, hasta los 40, Carmelita la Encarnación. La primera parte, que son los capítulos 1, 2 y 3, narra una vida bastante normalita, plácida, tranquila, sin grandes convulsiones. Y desde el 4 hasta el 9 es agotador. Que se muere, que no se muere, que casi le da un chungo, que le pasan un montón de luchas, de incidentes, de todo. El sapo, el sapo, el locutorio, que también, pues digo, normal, bueno, sí, vale, normal. Yo en el locutorio ni sapo ni culebra, o sea, pues hasta ahora, vamos, pero bueno, las cosas normales, del 4 al 9, ya un poco más convulso, pero todavía no habíamos ingresado en la vida mística, ¿vale? Entonces, el capítulo 1 nos habla de la niñez de Teresa, hasta la edad en que se queda huérfana, hasta los 13, 14 años, hasta la edad del pavo, vamos. Capítulo 2, la adolescencia y edad del pavo, hasta que entra en el colegio. Capítulo 3, el colegio Doña María de Briceño y busco mi vocación, pero que no sea ser monja. O sea, que era como muy normal, ¿no? Sí. Yo lo que Dios quiera, pero monja no. Una apertura total a la acción de Dios, ¿no? El capítulo 4, la lucha y la determinación y el ingreso en el monasterio. En el capítulo 5 se entregó aquello con tal frenesí, tal no sé qué, pues que acabó somatizando, yo creo, toda aquella crispación y le aparece aquella extraña enfermedad que a los 24 años casi la dan por muerta y no la entierran viva de milagro. Por eso digo que era una vida muy normal, ¿no? Todos nos andan por muertos y nos entierran vivos casi, o sea, una vida muy normal la de Santa Teresa. Enferma de gravedad, va a Becedas, el cura de Becedas, que también otra cosa muy normal, que te encuentres ese pastel, todo muy normal, hasta los 24 años. Ese es el capítulo 5. El capítulo 6, también muy normal, se queda tullida en la enfermería, me parece que son como 3 años, normal, todos hemos estado tullidos 3 años en una cama, y nos ha curado San José milagrosamente, o sea, eso nos ha pasado también a todos, es una cosa como muy normal todo, ¿no? Capítulo 7, le entra la supercrisis, hasta los 39 años. Que sí, que no, que sí, que me determino, que me convierto, que otro día, que bueno, que sí, que espera, empieza a ponerle a Dios condiciones, pues lo que fue la conversión de Santa Teresa, que fue tela, ¿eh? Dios se empleó a fondo, porque madre mía, qué mujer más cerca. Lo vamos a ver. La oración, que fue la clave de su vida. 10 años practicando, desde 1543 a 1554. Su conversión en 1554, el capítulo 9, que ya os digo que a mí me parece precioso, a los 39 años. Y el capítulo 10, que es la transición de lo normal, que era lo que hemos visto hasta ahora, esto que hemos visto hasta ahora es muy normal, hasta lo raro, o sea, lo místico, ¿vale? Que viene después. O sea, si esto es lo normal, calcular cómo será luego lo raro. Vale, pues el capítulo 10 es como si dijéramos un capítulo de transición de lo raro, no, digo de lo normal a lo raro, ¿vale? Entonces es un capítulo que une la primera parte con la segunda, que de repente nos meten de cuña todo el tratado de oración y hasta el capítulo 23 no empieza lo raro de verdad, ¿vale? Eso es como si dijéramos el primer bloque que vamos a ver.